Bien, ahí la señora nos avisa. Bueno, se sumó un par de gente más. Bueno, saludamos entonces a todas, todos, todes. Está Michelle. Hola. Estuvimos charlando el otro día. Eh, y bueno, muchas gracias por estar acá un viernes a la tarde. Para nosotros un encuentro re lindo siempre, sea martes, sea viernes, sea jueves. Y, y viendo las caras que vuelven y vuelven cada tanto también pensamos que esta Sole Sabino que estuvo otras veces. Y bueno, mil gracias por estar acá de vuelta. Estamos acá con Ceci, a mi socia del vivero de Sotobosque. Y hoy tenemos de invitada a la Val Saur Palmieri. Como bien la presentamos cuando posteamos en el Instagram, ella es bióloga, así que es colega bióloga mía, egresada también de la Facu de Ciencias Exactas ahí de la Universidad Nacional de Córdoba. Y está desde chiquita, ella es chiquita todavía. Ella es chiquita, pero desde más chiquita está estudiando relaciones entre personas humanas y personas no humanas, podemos decir también, entre humanes y no humanes, de forma que, bueno, que un montón de prácticas que a lo mejor anteriormente o tradicionalmente se separan como de la naturaleza y del mundo de la cultura, en realidad, como hemos visto en conversatorios anteriores, particularmente en la agroecología, como esas prácticas pueden verse como y surgen de interacciones, ¿no? Entre especies, en las cuales la alimentación es una más de esas interacciones posibles. En otro conversatorio hablamos sobre cómo producir, otras formas de producir los alimentos en el mundo de las agroecologías, cómo la comercialización es una relación ecológica también a veces. Y bueno, Val va echando luz en su camino de estudios sobre otra forma que, que no es a veces el hacer crecer de manera facilitada, sino también la recolección de los frutos que da el monte nativo y sus formas de uso. Y una cosa muy interesante que yo la conozco hace poquito, pero cuando fui a ver su tesis, eh, fue como muy reveladora en esto de su estudio más arqueológico. Para mí fue algo muy nuevo como biólogo, por ejemplo, y creo que para mucha gente lo sería también ya nos va a contar ahora de encontrar material arqueológico en el uso de frutos para la alimentación y cómo conectar eso con prácticas actuales que lo que siempre enfatizan invitades y nosotros están acá y ahora también. Son mundos vivos ahora que no hay que reavivar ni ir a buscar muy lejos, sino observarlos y prestar atención. Así que bueno, eso fue una especie de presentación que en general a la gente invitada no le gusta hacer de sí misma, así que hablé un poquitín de eso. Y sé que la Val tiene también una invitación a prestar atenciones, también creo que lo querías hacer ahora al comienzo, Val, lo de las brigadas, era ahora. Y te doy a vos la palabra también para que te saludes. Bueno, hola a todas, todes y todos. Gracias por sumarse. Primero, un pequeño paréntesis, porque, bueno, me acompañan personas muy queridas. Una es mi mamá, que está por ahí, y otra es mi tía, que me dice que no está pudiendo escuchar. Yo no sé si es algún tema de ella o, o si hay algo que se pudiera hacer. Pero gracias. Eso, agradecerles enormemente la invitación. Muy contenta de estar compartiendo hoy acá y también como continuidad de los dialectos rizoma que se han venido haciendo, que no me he podido sumar a todos en vivo, pero sí los he ido escuchando. Esto de, del construir y pensar naturalezas alternativas y en disputa al capitalismo y en resistencia también a los avances extractivistas. Y por eso quería comenzar también con un agradecimiento muy grande a las brigadas forestales de compañeros, compañeras, compañeros autoconvocados que están en este momento eh, en lucha cuerpo a cuerpo con el extractivismo y materializado en el avance
del fuego, y el tejido de redes en torno a defender el monte nativo del avance de los incendios, que la mayor parte de las veces son intencionales y están ligados a eso, el avance del extractivismo y del saqueo de nuestros territorios. Así que con el permiso de ustedes, les voy a compartir en el chat información de algunas brigadas que están en este momento, por ejemplo, en el incendio de Talacaña de Ambul, tras la sierra, el incendio de Calero, del Sauce, que se han estado dando en estos días, y que la verdad que bueno, que es muy preocupante que todos los años tengamos este tipo de manifestaciones del capitalismo extractivista. Bueno, dicho esto, también porque lo que venía a compartir hoy con ustedes, que también me gustaría que quien tenga ganas, en cualquier momento, alza la manito ahí abajo en la barra de herramientas que hay abajo para pedir la palabra y que esto sea más una conversa que un monólogo. Así que les invito a todos a eso. Y bueno, también venir a contarles que soy una curiosa y también me encuentro aprendiendo mucho. Mi intención seguirá haciéndolo en diálogo con distintas personas y comunidades campesinos indígenas, campo adentro, monte adentro. Y hoy les venía a convidar a algunas reflexiones que hemos ido construyendo en conjunto. Muchas veces pensamos que existe una única forma de hacer ciencia y que es alejada de lo que se estudia, pero hay quienes tenemos otro tipo de posturas y apostamos a otro tipo de construcción más en red y construcción intersubjetiva de conocimiento. Así que eso, contarles algo de frutitos del bosque, frutitos del monte, le pusieron las compas a la charla, pero como un disparador también para hablar de varias cosas. Y lo primero, también como invitación a que abramos los micrófonos y que vayamos desarrollando esto colectivamente, preguntarles qué los había llamado, qué los había motivado a estar hoy acá compartiendo con nosotros, compartiendo entre todos. Si tienen ganas de contarnos también de dónde vienen, sería buenísimo. Así que quien se anime puede activar su micrófono. También lo pueden escribir en el chat. Sí, adelante, Adriana. Hola. ¿Todo bien? Bueno, nosotros, mi marido es cordobés, así que conozco Córdoba desde hace muchos años, más allá de que yo también iba antes de conocerlo. Y hace unos años que venimos en una búsqueda que creo que hay muchas personas que están más o menos en la misma, esto de querer tener su pedacito de monte, como le digo yo, cuando uno se compra un lote, un terreno, algo, una parcela. Y la verdad que lo que más nos duele es a veces encontrarse en esa situación y que el entorno quiera transformar a eso que teóricamente quiere en un Buenos Aires, ¿no? Desmontando, transformándolo en pasto, pensando en cómo van a regar, en cómo poner plantas exóticas. Y si bien yo vengo más o menos del palo de la producción vegetal orgánica y trabajo en la escuela agraria y estoy en lo que es viverismo de nativas, todo lo demás, eh, creo que estoy acá para poder entender un poco, que me ayuden ustedes a hacerlos vibrar a estas personas en algo que los haga empatizar un poco más con aquello que dicen querer. Porque es como que muchos, yo veo que van con un auto por una ruta mirando ese paisaje y que cuando son partícipes y toman parte, por así decir, de ese paisaje, lo primero que hacen para creer que están mejorando es desmontar. Y hasta personas que te dicen que no están desmontando. Al punto este estoy llegando para cerrar mi intervención. Que cuando uno hablamos de flora nativa, siempre se piensa en árboles.
Entonces te dicen, no, pero dejé 5 o 7 árboles. Y yo le digo, no, pero fíjate que acá abajo, y le empiezo a mostrar lo que son las herbáceas, esas plantas que tienen ese ritmo tan lindo, ¿no? Con primavera-verano y que luego en invierno, bueno, por una cuestión climática, están más dormidas, como le digo yo. Si hay alguna estrategia extra más allá de la empatía, yo lo que siempre propicio es mostrar fotos de cómo son esas plantas en diferentes momentos del año, pero me encuentro siempre con a veces ciertas paredes construidas por lo que es lo bello para esas personas y que el monte no forma parte de esa belleza, como si fuera algo a romper para colocarle otra cosa. Así que soy toda oídos y me abro a este tipo de esperanza que espero encontrar en algún lado, al menos por parte de ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Guille. Cambiemos los roles, estoy trayéndole palabras. Siempre digo, sí, yo siempre hablo mucho, ya lo aclaré, me pueden interrumpir, interrumpo a veces sin querer, pero Adriana era, ¿no? Sí, genial, bienvenida. Y ya me olvidé que iba, no, iba en relación a esto, digamos, para por ahí moverlo al tema que nos convoca hoy puntualmente, que tiene mucho que ver, y me puso a pensar, digamos, viste que siempre la primera intervención por ahí empuja un poquito hacia algo. Entonces, ya nos movió Adriana con una pregunta, con unas palabras. Ah, si hablamos de la alimentación del monte y de interacciones entre especies donde somos una más, ¿qué cosas más se busca erradicar o se erradican con esa higienización del espacio que ahora se pretende urbanizar? Y en la higienización se saca la basura, que es el yuyo que estorba por debajo del árbol, que el árbol tiene su día del árbol, ¿no? Vieron que fue hace poco, está el día del árbol, y el otro día hicimos una actividad en un quillo, empiezo a abrir ramas, aviso, la actividad en un quillo donde presentamos el Día del Árbol y bueno, hicimos algo y en definitiva el Día del Árbol es una propuesta de un señor investigador muy letrado y muy metido en las políticas del 1900 de Argentina, donde él escribía mucha ficción y era agrónomo. Y entonces, en un momento de mucha admiración por el árbol como agrónomo, declara, decreta un día del árbol que todavía hasta el día de hoy se celebra, pero él también en su escritura de ficción escribió unas novelas que dio mucho soporte en el Congreso a la campaña del desierto. Era un defensor de la campaña del desierto y porque vamos a hablar de lo anterior también en otras cosas, digo, cómo todavía el día de hoy están esos discursos de erradicación ya metidos en todos los diminutos dispositivos de subjetivación de todos nosotros. Y, y este hombre que hoy nos pone a festejar a gente que somos, digamos, en teoría somos, realmente estamos preocupados por observar nuestro entorno involucrando a plantas, a bichos, estas preocupaciones que tenemos acá. Eh, terminamos festejando ese Día del Árbol, bueno, toca a veces de construir algunas cosas y empezar a incorporar en torno a esto, por ejemplo, el modelo que vamos a ver hoy de alimentación es que en esa interacción hay formas de vidas humanas también, ¿no? Que se plantean como otredades cuando le conviene a ciertos mecanismos, se otrifican, digamos, como esos son otros humanos y están viviendo todavía como cuando se juntaban piquillines y se comían, ¿no? En el camino, y eso está mal. Entonces, cuando se hacen esas limpiezas, entre comillas, de ese sotobosque que nombra Adriana, eh, incluso en los términos de las personas quienes la fomentan y realizan, sí, ¿qué pasaría si incluimos estas interacciones con otros y otras humanas que están también ahí dentro y que, aunque no sean tan visibles por una cuestión de escalas temporales, no están sufriendo menos esa erradicación y esa limpieza? Entonces, desde la campaña del desierto acá, ¿qué procesos hemos hecho realmente? De verdad, en lo tangible y material, cuando en nuestras propias narices se están erradicando formas humanas de vida que recolectan frutos del monte, ¿no? Pareciera no ser parte de nuestra pregunta cotidiana. Solo es el árbol o la planta debajo del árbol y es real y actual que hay gente que vive de los frutos de ese monte. ¿Qué pasa cuando se erradica ese monte? Creo que ahí hay un punto de sensibilización que no tenemos en cuenta y que es difícil.
hablar con los vecinos, pero creo que es un punto un poco transitado y súper urgente. Y ahí nos podés contar vos, Val, un poquito de cómo lo ves a ese vínculo, cómo se ve, porque vos, una cosa que quiero aclarar que a mí me dio también la pauta de tu presentación de tesis y cómo se... Fue una tesis donde estaban las amigas serranas, recolectoras y arroperas sentadas o conectadas escuchando la tesis de doctorado de la Val. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? Porque se nota que fue muy respetuoso y que es retribuido, que se acercan a charlar con vos también, eso es raro en las extensiones académicas. Bueno, gracias. Pues si alguien más quiere pedir la palabra, alza la manito. Queda abierto. Ahora sí, queda abierto. Bueno, contarles también que mi proceso comenzó, digamos, como bastante también problematizada por la pérdida de bosque, cuando también empecé a entender que el bosque no eran solamente los árboles, entonces hay quizás un poco de punto de conexión con lo que veníamos hablando, sino que son tramas complejas, digamos, de distintos seres donde también, digamos, hay comunidades humanas, digamos, el poco bosque que nos queda de la provincia de Córdoba es porque lo están manteniendo comunidades campesinas e indígenas que están en resistencia, digamos, con el avance del agronegocio y de del desarrollismo inmobiliario y estas formas extractivistas de habitar el territorio, de despojar el territorio. Eso, lo principal, digamos, para mí fue un quiebre en entender eso, ¿no? Que el bosque, si todavía tenemos bosque en Córdoba, bosque nativo, es porque hay familias campesinas que hace 500 años que están allí, o sea, que lo están, no que están allí, perdón, la digamos, profundidad temporal de esas comunidades es mucho más antigua, pero digo, desde la conquista y la llegada de los primeros colonizadores europeos a la región, están en resistencia por la imposición de las encomiendas, de regímenes de trabajo que fracturó los modos de vida comunitarios, donde estaban bastante centradas en la caza y la recolección de frutos del monte era muy importante en el mantenimiento de esas comunidades. También practicaban la agricultura, pero no una agricultura como la conocemos ahora, sino mucho más de parches, mucho más esporádica, porque eran comunidades que tenían una gran movilidad residencial, ¿no? Tenían bastante movilidad, no estaban asentadas en aldeas en ese momento, ¿no? Entonces, quizás también para irme un poco más atrás, ¿no? De la conquista del desierto que traías vos, Guille, o sea, hace 500 años que hay comunidades que están resistiendo al avance colonial, que ha tomado distintas formas en estos 500 años, y que a su vez siguen defendiendo y siguen manteniendo, reproduciendo su vida comunitaria ligada a la alimentación del monte nativo. Yo traje para compartirles principalmente una frase extraída de una crónica de lo que se denomina periodo colonial temprano, que son estos primeros años que los europeos ya estaban asentados en lo que en ese momento era la Córdoba del Tucumán. Es una crónica de Sotelo de Narváez, es de 1585, o sea, ya había más o menos 40 años de presencia europea colonial en lo que hoy denominamos provincia de Córdoba, ¿no? Y fíjense lo que dice, y fíjense las implicancias que va a tener eso después para lo que entendemos como comida, para lo que entendemos como monte. Dice, los indios de
estas provincias, de estas tierras, no tienen frutas más que cardones diferentes, tunas y algarroba y chañar. Eso en ese presente extrapolado hacia el pasado. Pero miren, dice, los españoles y ellos tienen ahora, o sea, ahora que hemos venido, nosotros, la civilización, frutas de España que se han plantado, viñas de que se cogen muchas uvas y vino, duraznos, higos, melones, membrillos, manzanas, granadas, perales, ciruelos, que aún no han dado fruta, pero tienen los ciruelos, hay limas, hay naranjas, cógese trigo, cógese maíz, cebada, garbanzos, habas, y bueno, y enumera todos estos cultivos que habían traído o de otros territorios conquistados o de Europa, ¿no? Fíjense que en esos primeros momentos de la conquista, desde ahí ya se empieza a decir, o sea, estos indios que están acá en estas tierras no tienen nada para comer. Nosotros tenemos que venir a traer lo que es digno de comer, obviamente según los parámetros, ¿no? de los europeos colonizadores, ¿no es cierto? Pero, o sea, había muchas comunidades en estos territorios. En este momento, bueno, las comunidades organizadas de Córdoba, las comunidades indígenas organizadas dan cuenta de estas resistencias, dan cuenta de las comidas que se hacían de antaño, y esto también se ha visto complementado por estudios arqueobotánicos que nos dan, o sea, de la arqueología dedicada a conocer las dietas del pasado prehispánico, de una gran variedad de frutos comestibles, de vegetales comestibles. Pero desde ese primer momento ya se empieza a decir, acá que hay montes, no hay nada para comer, ¿no? Entonces, hilando también con lo que decía Adriana, que se empieza a tejer este ideario o del monte, del bosque nativo, reducido a lo improductivo, ¿no? No solamente hablado, digamos, en términos de producción, sino directamente improductivo, hay que erradicarlo, no hay ni comida, no hay nada, ¿no? Ese imaginario que sigue perdurando hasta hoy, incluso hasta hace poco gobernador de la provincia de Córdoba ha hecho alusiones al respecto, al monte improductivo. Y bueno, y ahí viene, ¿no? Lo que más en tiempos más recientes, no sé, la topadora para sembrar commodities, ¿no es cierto? No alimento para sembrar granos cotizados en la bolsa. Y también, que también me parece importante aprovechar este espacio porque en los dialectos rizomas pasados se venía hablando mucho del tejer naturalezas contrahegemónicas, que esto también viene acoplado a una idea del monte sin gente, ¿no? Muchas veces, o del monte sin comunidades, o del monte como el conjunto de los árboles, o a lo sumo también sumándole un par de plantas más de otros estratos, pero el monte sin personas. Y creo que es importante que volvamos a reafirmar que si todavía tenemos monte es porque están las comunidades campesinas, indígenas ahí resistiendo. Y bueno, y hablar, digamos, en términos de la alimentación, de que han estado todos estos años también reproduciendo sus comidas y no dejando que eso quede en el olvido o quede invisibilizado del todo por la modernidad. Por la modernidad. Eso en un principio. No sé si alguien quiere aportar algo o tiene alguna pregunta, porque si no, siento que hablo mucho sola. Viste que está ese libro, Armas, Gérmenes y Acero. No me gustó el libro, de Diamond, pero el trigo como
el germen de trigo era, ¿no? Armas, Ujú. gérmenes y acero, que plantea la hipótesis de la evolución de las culturas fuertes del norte, gracias como el trigo, como un gran erigidor, ¿no? De esa fuerza. Y el otro día vos dijiste algo cuando hablábamos con la Ceci de ese trigo para dar fuerza, para trabajar para otro. Era también lo del esas bestialidades que se dicen, que todavía está el indio vago y todos podemos ser el Mm. indio vago también hoy en día, ¿no? Con todo respeto, digo, como es, son las calañas de cosas que todavía el día de hoy se dicen y para muchas multiplicidades de formas de ser. Y como ese trigo era la fuerza, Sí. como la comida entra, como es una molecularización con la que se funde ese choque cultural y se lo lleva puesto. Y ese trigo para las armas y el acero es la fuerza para trabajar para otro. Y la comida Sí, entra con... ujú, desde la ecología política del sur se viene trabajando bastante en esta idea de lo que decía recién, de esta fractura en los modos de vida de las comunidades, digamos, no por, digamos, por reducirlos a idearios románticos de lo indígena, sino que estaban, digamos, sus energías vitales y su habitar en los territorios era para la reproducción de la vida, ¿no? Y de las mismas comunidades. Con la conquista, la colonización de los territorios, digamos, esas energías, lo que la ecología política por ahí habla de los flujos de materia y energía de esas comunidades, van directamente a la acumulación, ¿no? Y a la producción de mercancías. Entonces, la producción de trigo en Córdoba, desde esos primeros momentos de la colonia, pasa a ser bueno, para alimentar a los colonos y también la producción de maíz para alimentar a los cuerpos indígenas que estaban destinados al trabajo, ¿no? En las encomiendas tremendas. Y también lo que se da, digamos, son muchas fugas, ¿no? De muchas hermanas, hermanos, que se fugan de esos pueblos de indios o esas reducciones, eh, muy perseguidos, digamos, y se iban al monte a seguir colectando la algarroba, a seguir produciendo chicha. Eh, Así que me parece también importante retomar esta idea de las resistencias y cómo si hoy sabemos que nuestros tacus, digamos, lo que conocemos como algarroba, se come y se sigue realizando es porque ha habido una resistencia de esos pueblos que han elegido seguir haciéndolo pese a que en los primeros momentos de la colonización se les ha dicho que eso es comida de pobres, ¿no? Es comida de indio, que si no cultivas la tierra, sos vago. Eh, entonces, todos estos idearios se van entrelazando con ese monte improductivo. Eh, por eso también me parece súper interesante en estos tiempos de recomunalización las comunidades indígenas de Córdoba, de un resurgir, siempre han estado, digamos, pero una vuelta a la visibilización y de decir, estamos acá presentes. Eso está muy ligado también a la revalorización y al rescate de estos saberes ancestrales que han estado mucho tiempo ocultos, invisibilizados, quizás no se decían tan abiertamente, esto de comer el chañar, comer el pitillín, comer la uvita del campo, porque tenía todo este peso de eso es comida de pobres, comida de indios, con esa carga negativa, fuertemente peyorativa. Entonces, celebrar esos resurgires y ver también cómo acompañar eh, sin, sin avasallar, sin seguir reproduciendo ideales
de la colonia, ya sea quienes habitamos espacios académicos o quienes no pertenecemos a comunidades indígenas o quienes pertenecemos a asambleas ambientales, saber entender este momento tan importante que están viviendo las comunidades originarias de Córdoba y también aprender a callar, no en el sentido de no decir cosas, sino de dejar el espacio para el otro, para dejar de avasallar con la palabra, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a tener el monopolio de la palabra. Ahí justo Sole, Sabino, Pide ¿quería el aportar algo? monopolio de la palabra. Adelante, Sole. Hay que activar el micrófono abajo a la izquierda, cualquier cosa, ¿no? ¿Pero se me escucha? Ahora sí. Bien. Decía que la cámara no quiere activarse. La tengo prendida, pero no quiere La de activarse. Pido nadie. Están disculpas. todos con la cámara rota hoy. Debe ser, vieron que el otro día Elon Pero yo Musk sí la prendí. abrió un Yo sí la agujero. prendí, yo obediente, yo entiendo que esto es un conversatorio, que queremos vernos las caras. Yo sé cómo es dialecto rizoma, ya sé, pero mi cámara está empecinada en Bueno, no prender. Ya lo intenté. Bueno, gracias por supuesto por habilitar este espacio tan lindo. Yo por ahí yo vengo de las ciencias sociales, soy socióloga, decolonial, bichera, jardinera. Y a mí particularmente me impacta muchísimo el texto que le escribe Jerónimo Luis de Cabrera al Rey cuando funda. Yo vivo a 2 cuadras de donde se fundó Córdoba. Y del otro lado está San Vicente. Y en ese texto, él hace una descripción de la gente y no es tan diferente a como es hoy la gente. Que se juntan, que bailan hasta cualquier hora, que son gente laboriosa, que viven de a 20, 30 monos juntos, en unas casas que están metidas abajo, donde entran 10 caballos, que tienen todo alrededor de las casas espinas, hacen cercos de espinas. Y bueno, y eso lo escribe en 1543, ¿no? En 1572. Y luego pasa que encuentro un texto de Joaquín B. González que lo escribe ya 1800 largo, donde habla de que se va a un pueblo llamado San Vicente. Él estaba estudiando en el Montserrat y se va a un pueblo llamado San Vicente. Y la descripción es muy similar a la que hace Jerónimo Luis de Cabrera. ¿Cuál es por ahí mi intervención? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué por tener un abuelo italiano no nos consideramos originarios? ¿Por qué hay una cuestión fundacional, me parece, en esta cuestión de la alteridad y de la europeización, que es decir, los exterminaron a todos? En vez de decir, no, estuvieron ahí todo el tiempo. De hecho, no cruzaron del otro lado del río, o sea, de un lado del río estaba la banda española y del otro lado del río estaba la negrada, como sigue siendo. Entonces, me parece que hay una impronta súper fuerte, por supuesto, a partir del 1900, cuando ya se empiezan a hacer las plazas, las calles, Sarmiento, la mar en coche. Pero creo que hay algo cultural que hay que empezar a decir, es que todos somos marrones, todos somos originarios, aunque tengamos un abuelo italiano. Eso era mi aporte. Sí, muchas gracias por el aporte. Yo por ahí cuando digo no pertenezco a una comunidad originaria, digamos, no es que no reconozca que pueda tener antepasados originarios, sino que no estoy en el proceso de recomunalización como los hermanes que están en ese proceso en este momento, digamos. Eso, digamos, hay
hay algunos estudios que indican que el 80% de la población de la provincia de Córdoba tiene genoma, el genoma mitocondrial, digamos, como una ascendencia originaria, y estamos muy acostumbrados a decir que bajamos de los barcos. Yo no quería decir eso, pero sí también reconocer que hay compañeras que están organizadas en ese proceso de reemergencia étnica, digamos. No sé si alguien más quiere aportar en ese sentido. Ahí levanté la mano. Dale. Sí, me quedé pensando en lo que decía la Sole de tu respuesta. Es un... Para empezar, me parece que originario define un montón de cosas que tienen que ser materiales, como abandonar los estados, el estado con E mayúscula digo, abandonar el estado argentino. Me parece que hay población originaria que la resistencia es la resistencia a la invasión, y la invasión toma la forma moderna del estado. Por eso del puente para un lado hay una cosa y del puente para el otro. Ese puente simbólico es mucho más fuerte que el puente sobre el hilo de agua contaminada que tenemos ahora donde estaba el río. Y me parece que es un puente de abandonar los estados. Yo trabajo para una institución estatal, le digo desde como de quién lo dice, digamos, tómenlo como de quién habla, de quién viene. Si hiciéramos lo que hay que hacer, me parece, en mi opinión, es abandonar el Estado. Ahí está el pueblo mapuche, ahí están, bueno, pueblos en el mundo, digamos, son paraestatales, o han abandonado y se vuelven lo que se vuelven. La figura del terrorista está globalizada, ¿no? Es un dispositivo para llamar a todo lo que no participa del Estado moderno occidental. Entonces, para ser originario, me parece que para compartir, convivir y construir esos mundos, se hace con el cuerpo puesto en eso y no trabajando para lo que el Estado pretende, porque el Estado es la materialización de la invasión occidental, es una figura post-monárquica que trajeron, y bueno, el participar de los otros mundos donde está la originalidad de lo anterior vivo hoy, es abandonar el Estado y volverse un terrorista probablemente. Bueno, ¿cómo se gradualiza? ¿Cómo se dan los primeros pasos a lo mejor? Y cuando hablaste de la resistencia, ¿vale? Volviendo en el tema este del monte y alimentarse del monte y abandonar las prácticas, ¿no? Que a lo mejor, bueno, es muy radical abandonar el Estado, pero sostener la práctica material de agarrar una cuchara y revolver en un recipiente sobre un tipo de fuego, que no es el de la hornalla de un departamento en el centro donde estoy yo ahora, ese cuerpo puesto a esa práctica, en tu búsqueda, ¿dónde lo encontraste? ¿A quiénes conociste? ¿Y qué es hacer un arrope? Bueno, tuve la suerte de encontrarme y hacer amistad con muchas compañeras, cocineras, arroperas. El arrope, no sé si todos saben y tuvieron la oportunidad de probarlo, ojalá que sí, si no, pueden ir a buscarlo a alguna feria agroecológica, o por ahí si viajan al norte por la ruta 9 o por la ruta de Anfunes, siempre hay, en el verano hay puestitos que venden arrope, de Mistol, de Chañar. Una de estas compañeras es Jorgelina Coca Ullúa. Ella es del paraje de Yanataco, que queda en Villa de María de Río Seco, hacia el este, por allá, al norte de Córdoba, al noreste de Córdoba. Y en esto que les contaba de la preocupación que ven muchas personas que habitan en el norte, el oeste de cordobés, esta sí, preocupación por la permanencia de ellas, de sus familias en el territorio, que ven dificultado esto, que ven que sus hijas, sus nietes se han ido a vivir a la ciudad, por ejemplo, o que ya no tienen más vecines y bueno, y están, bueno, ellos deciden seguir resistiendo ahí en su territorio, pero también tienen el deseo de que estos saberes
queden de alguna manera y puedan ser compartidos, quizás ya no le puedan transmitir a sus nietos, o no en todos los casos, en algunos casos sí. Y entonces con Coca hicimos una cartilla, un recetario que surgió por idea de ella, de que quedaran ahí las recetas que ella había heredado de su madre. Y entonces les traje la voz de la Coca en un pedacito para un programa de radio que grabamos el año pasado para Pachamamita, la columna Pachamamita, que nos habilitó la Cele Camacha, para que, bueno, que ella misma en sus palabras cuente por qué es importante para ella que esos saberes queden escritos y por qué quiere compartirlos con ustedes y con todos. Después vamos a compartir el link a la cartilla, que es de libre descarga y para que circule. Así que ahora voy a compartir el audio. Espero que todo salga bien y que se escuche. A ver. Háganme una seña si se escucha. Yo no lo voy a escuchar por eso. Aquí estamos en Villa de María de Río Seco con Jorgelina Cristina Coca Bullúa, con quien hemos hecho un compilado de sus recetas, un compilado de sus saberes culinarios sobre los frutos de la algarroba y de la tuna. Y Coca, yo te quería preguntar cómo ha sido este proceso en el que escribimos tus recetas y por qué te parece a vos que es importante que queden escritas tus saberes, tus recetas. Bueno, es muy importante porque nosotros antes comíamos, no había fumigación, comíamos lo natural, se hacía de la algarroba, de la tuna, y ahora ninguno quiere comer de eso nada, y prefieren lo que sea químico, y eso no tiene las vitaminas que tenía antes los productos del campo. Los productos del campo o las frutas del campo. Y para vos como mujer y como cocinera, porque sos una gran cocinera, que has aprendido también de tu madre, ¿para qué es importante que otros conozcan tus recetas? ¿Te gustaría compartirlos? ¿A dónde va a ir a parar este recetario? ¿Por dónde va a circular? Y yo pensaría que con la crisis que hay hoy en día, que no alcanza, porque todo es valor dólar, pienso que la que tenga un campo, que no lo haya vendido y que esté ahí, que tenga porque tiene, que no haya guardado sus útiles como la paila, la hornalla, todos los elementos, el mortero, vuelvan, se incentiven de nuevo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Coca. Hermoso lo que nos compartiste. Bueno, en principio que hay... Ahí voy a dejar de compartir pantalla porque si no, a ver. Ahí me escuchan de nuevo. Responde a todo. Ahí está. No hace falta decir más nada. Agarren la paila y el mortero. Pero dice, quienes tengan Sí. un campo, ahí está hablando de la situación de tenencia de la tierra, de la precariedad de la tenencia de la tierra, la dificultad de acceso a la tierra. Y bueno, está denunciando también las fumigaciones, el desmonte, los desalojos. Y eso es lo que decimos que está en nuestras narices, así como. Que la propiedad, todavía, eso también todas sabemos. Lo vemos en vecinos, en gente en pueblos, en las sierras. ¿Quién habita la tierra sin propiedad? Todavía está ocurriendo, ¿no? Con tierras ancestralmente heredadas que están en ese gris para el Estado de a quién pertenece. Y todavía hay gente que la va perdiendo. Bueno, de ahí los desalojos, los casos
en general mujeres que quedan solas en su tierra ancestral y la propiedad como, bueno, es material, es concreto, ocurre hoy. Y, y eso, expansión de todo esto que lo va quitando. ¿Alguien tiene ganas de aportar De levantar un poco. alguito Después de después de esto me escucharla callo. a la Coca y esa claridad? Ceci, Sí, Ceci. Hola a todos. No sé si me voy un poco por las ramas, pero lo que me disparó escucharlo a la Coca fue, yo viví en Quilino en mi infancia y adolescencia, y recuerdo del monte, no sé, me acordé, se me vino el tema del pensar en el monte como árboles y no como bosque, digamos. Recuerdo, bueno, que en el norte nuestro no llueve nunca, pero cuando llueve, para nosotros era una fiesta. Eh, y recuerdo la abundancia y la variedad de plantas, hasta hongos habían, helechos que crecían rápido y obviamente morían rápido, es como que todo hay una pluralidad de seres vivos que no se puede magnificar. Digo, no es solamente el algarrobo o el mistol, sino toda la vida que hay en ese bosque nativo que da alimento también a animales, recuerdo, qué sé yo, la casa de la vizcacha, la corzuela, bueno, ahora ya no hay nada, ¿no? Pero digo, toda esa biodiversidad que existe y que alimenta o alimentaba a los pueblos originarios y a los pueblos campesinos también, a mí misma hasta hace relativamente poco. Bueno, eso. Un montón de, así como de vivencias y de que me vinieron así de recuerdos que, oh, me emocioné. Bueno, como eso, traer ay, no puedo, no puedo decir, no sé si se entiende, hay tanto allá adentro, allá afuera, en realidad, eh, que no es solamente digo esta cosa hablando siempre de la ropa y de lo, que un poco va lo que hablábamos en la charla previa que tuvimos, que, qué sé yo ahora con este mate que tengo en la mano, tengo un montonazo de yuyitos de mi patio que son plantas nativas. Y que sí, no me las estoy comiendo, pero tienen un montón de propiedades y me están nutriendo y me hacen bien y no sé, eso es lo que quería traer. Quizás yo me fui por las ramas, pero bueno, eso. Nada más. No, está hermoso, Ceci, gracias. Es como que me da pie como para seguir como apuntando a lo que tenía ganas de decir, que tiene que ver con la complejidad de las tramas, digamos, bioculturales, podríamos decir, en las cuales quizás hoy vinimos porque íbamos a hablar de los frutos del monte y en realidad se va imbricando, se van entrelazando distintas, bueno, distintas cosas, distintas dimensiones del habitar. Y bueno, a partir de estas prácticas alimentarias, estos modos otros de alimentarnos, al principio el Guille hablaba también del cultivo y muchas veces cuando pensamos el producir para comer, producir alimentos, pensamos en poner una semilla, ¿no? Y en realidad no queda solamente ahí, ¿no? No se agota en ese poner una semilla, en ese cultivo, sino que la recolección ha sido una actividad mantenida por los pueblos para la obtención de alimentos y estas prácticas nos van abriendo la puerta, nos van haciendo pensar
sobre qué naturalezas o qué naturalezas estamos produciendo cuando colectamos alimentos del bosque nativo. Con qué redes nos estamos imbricando, con qué prácticas, o qué prácticas locales, con qué memorias, y entendiendo también que el alimento es mucho más que excede lo nutricional, claramente, ¿no? O excede el enumerar una serie de plantas comestibles o que sean posibles de ser consumidas por los humanos, sino que tiene que ver con estas relaciones que establecemos con el entorno. Nos abre la puerta a entenderlo así, a colectar los yuyitos del monte para nuestro mate y entender que hay compañeros, hermanos que están colectando el mistol para hacer arropes y que eso lo hacen año a año a través de mucho tiempo, muchos años, se remontan estas prácticas. Y que también me vuelvo al punto donde arranqué, es defensa de los territorios. El único requisito, digamos, para obtener alimentos a partir de la recolección es defender el poco bosque que queda en la provincia de Córdoba, ¿no? Con esas mismas comunidades que están haciendo ese bosque, porque mientras van haciendo ese arrope, y me quedo con una frase que dijo el Guille en la presentación, que revolver ese arrope es también una interacción ecológica, ¿no es cierto? Así que, bueno, creo que no veo la lista. Lo levanté y después Perdón. está María Julia Alzogaray con la mano levantada. María Julia Alzogaray, que va a pasar a repartir carteritas de piel de carpincho para todas las presentes. ¿Es toda gente joven o todos conocieron a María Julia Alzogaray? Creo que sí. Si no, el chiste no se entiende. En los youtubers que vean el video en YouTube no van a entender esto. No, perdón. Paréntesis. Me encantó lo que dijo la Ceci hace un rato, por lo siguiente, lo que me despertó a mí es cuando dijo todas esas formas de vida que también se están alimentando de ese monte, ¿no? Entonces, en un momento, claro, como servirse de esa abundancia que está siendo dada, como cuando es ecológica la interacción de la planta, al vos alimentarte, se está dispersando en vos para que la lleves más lejos y germine bien. Y después pensé en alimentarnos con otras formas de vida, con los pájaros, entre los pájaros, ocupando los volúmenes en el sotobosque, entre los árboles y los arbustos, recolectando el mismo fruto con algunas especies. Y después cuando dijiste algo del cultivo, dije, no, claro, estamos separados en eso, en que empezamos a cultivar de las otras especies separados. Y dije, ¿quién dice que el pájaro no está cultivando su árbol, del cual se sirve, de cuya abundancia después se sirve? Entonces eso también, ¿no? Hay pruebas, evidencias que incluso si las dijéramos en términos científicos, académicos, demuestran que el pájaro está cultivando su bosque y nosotros deberíamos estar ahí. Y hay pájaros, hay aves urbanas como la paloma que hacen su nido con basura, con 2 cables y con un pedazo de plástico y ahí ponen el huevo. Y somos un poco eso. Nos armamos esta cosa que también es naturaleza la ciudad, porque la hicimos nosotros que somos ese pájaro confundido como la paloma que arma con 3 cables y plástico, un nido de basura. Bueno, si se puede volver, sí se puede. Y eso, ¿quién dice que los pájaros y que esos animales no están cultivando la tierra y que esa tierra no se hace cultivar por nosotros? Esos pájaros. Ahora sí le doy la palabra a Juli, que había preguntado. Bueno, hola, no soy María Julia Alzogaray, por favor. Muy noventas todo. No, la escuchaba a la Val, que la conozco hace bastante y bueno, y que hemos hecho varias cositas juntas y siempre es un placer escucharla, aprendo mucho. Lo primero que voy a decir es que yo vengo trabajando en agroecología y justamente hablando con la Val fue como este planteo, ¿no? Dejemos de pensar nada más en
las cosas que, que ponemos de semilla y cultivos que, bueno, que no son necesariamente los originarios, ¿no? Y empecemos a pensar el alimento de una manera mucho más amplia y, bueno, y la recolección como parte de un pensar una agroecología, y eso para mí fue un montón, un quiebre, estuvo buenísimo, pero recién eso como que miré, hice un paneo general y veo, bueno, todos nombres de mujeres, no les voy a preguntar cómo se autoperciben, pero digo, me pareció fuerte, no sé si el primer conversatorio en el que pasa esto, no sé, a qué llama lo que convidaron, ¿no? Y también Había un pensaba Juanito que que, se fue. bueno, Juanito no lo Había- vi. Pero bueno, digo, nada, el Guille también está, pero digo, más allá de quien organiza, me pareció fuerte, pensé en esto, pensé en que la mayor parte de las veces que escuché a la Val hablar de las personas con las que conversaba, ¿no? Con las que iba como criando todas estas, o varias de estas cosas que nos convida, han sido mujeres, ¿no? La Coca, la Ceci, como por ahí preguntarte un poco sobre eso. Hemos ido al campo juntas y te viste entrevistando a hombres, entonces bueno, como un poco eso, ¿no? Y también en todos estos roles que fueron apareciendo, bueno, una idea de cuidado, una idea de defensa, no creo que no es solo defensa, es reproducir, a esto cuando siempre decimos reproducir la vida, poner la reproducción de la vida en el centro, que parece una cosa tan abstracta, para mí cuando revolves a ropa estás reproduciendo vida, ¿no? Como, porque estás poniendo en el centro una interacción que no es solo ecológica, es económica, habla de otros tipos de economía, no mercantilizadas necesariamente. Bueno, como que cosas tan concretas como revolver una ropa llevan a muchas otras cosas, ¿no? Eh, bueno, nada, es convidar esas dos cositas. Y no sé, Val, si tenés ganas de decir un poco tus sensaciones también, que, que a la vez me imagino que a vos te han contado, te han compartido un montón de cosas, digo, con lo difícil que es ir al campo siendo también mujeres, ¿no? Y que nos compartan y que nos abran la puerta y que se nos ponga en un lugar de escucha de igual a igual, digamos. Bueno, no sé, si tenés ganas de compartir algo que te nazca, pensar desde ahí. Es también volviendo un poco a lo que dije al principio de la creación como intersubjetiva de conocimiento, ¿no? Y el pensar con otros, que en general en mi trabajo con comunidades, digamos, digamos, y toda esta afectación en el sentido de que de verme, sentirme atravesada por las realidades, digamos, de las comunidades campesinos indígenas, por el monte todo, digamos. Que ahí, digamos, con eso, digamos, en la cuerpa también me ha salido establecer vínculos de trabajo más profundos y más de eso, hasta de amistad, digamos, con compañeras, ¿no? Con hermanas, con compañeras como la Coca, que escuchamos recién, como vos le trajiste a la Ceci Galace, que es de la Reserva Semilla Madre de San Marcos Sierra, que también vamos a escuchar su voz en un ratito y algunas cosas que tiene para contarnos. Después, bueno, Ángela de Cerro Colorado. Y yo pienso que eso, que nos hemos entramado y hemos, no sé, nos hemos encontrado como en la misma sintonía del trabajo amoroso y del encuentro alrededor de las ollas humeantes. Entonces creo que eso, más allá de saber que
bueno, la realidad de las mujeres campesinos indígenas, o sea, digamos, el trabajo rural ha hecho que, digamos, que muchas veces son los hombres, los varones, los que tienen trabajos informales o changas afuera y están más tiempo fuera de la casa, y bueno, son las mujeres las que sostienen la vida en esa unidad doméstica, y como la unidad doméstica ampliada, ¿no? Con las niñas, con los chañares, con los cabritos, con las gallinas, con las iguanas que pasan, los lagartos, así que eso, pero digamos, yo creo que el trabajo no sé, que los antropólogos dirán, no sé, la inmersión en la vida social, a mí me ha llevado a relacionarme con compañeras y con hermanas, como estas tres que nombramos, y con las que también pudimos, bueno, con la Coca hicimos la cartilla de los saberes culinarios sobre la algarroba y la tuna. Con la Ángela hicimos también un material sobre el arrope de chañar, que también está disponible para quien lo quiera buscar, o después Lilla creo que va a compartir el link. Y con la Ceci Galace venimos trabajando y seguimos trabajando en torno a la conservación de base comunitaria, las formas otras de conservación también, gestadas desde los propios territorios, y con esto, tendiendo a reproducir la vida en sentido amplio en esos territorios, ¿no? No excluir a las comunidades humanas de esos territorios, por ejemplo, que son modelos de conservación hegemónicos, que quizás como otra, sería, en base a lo que decíamos al principio, otra cara de la misma moneda, como dicen algunos autores como la Gaby Clear, del extractivismo, digamos, ¿no? Tanto el extractivismo como ciertas formas de la conservación hegemónica, excluyen a las comunidades humanas de los territorios. Entonces, bueno, venimos pensando con ellas en ese sentido, y muy atravesados por lo alimentario, por el alimento también en el centro, el alimento que tiene que ver con todas estas tramas que venimos diciendo, ¿no? Que es, o sea, es un alimento situado, está basado en saberes situados, trayendo también lo que decían ustedes, Juli, con la Juli Torrico en el conversatorio de ustedes en este espacio. La Juli hacía mucho hincapié en los saberes situados. Y bueno, y es esto, es algo que aprendí también con estas mujeres campo adentro, que lo que conocemos como alimento, y por ahí hacemos como englobamos con el nombre de arrope, lo que englobamos con el nombre de arrope en realidad tiene muchas particularidades, digamos. La Ángela lo hace de una forma, la Coca lo hace de otra forma, el de Mistol se hace de una forma, el de Chañar hay algunas variaciones y condimentos específicos. Entonces, ir cada vez complejizando un poco más, porque tiene que ver con la praxis cotidiana, ¿no? En este habitar el monte, y en este reproducir la vida, y en este transmitir los saberes legados, o siempre están en constante dinamismo, digamos. El dinamismo es una continuidad. Y bueno, algo que aprendí también con las compañeras, en esto de reproducir la vida y reproducir el monte y entender el monte con personas, que hay también pequeñas modificaciones, por ejemplo, de las recetas de los arropes. Los arropes, por ejemplo, el de chañar, se suele hacer hirviendo los frutos de chañar mucho tiempo hasta que suelten la pectina. El fruto de chañar tiene un carozo duro en el centro y adentro la semilla, ¿no? Esa es la forma
como una forma también general, digamos, una fórmula general. Tiene variaciones, pero esa sería la fórmula general. Bueno, hay compañeras que lo que están haciendo es primero sacar la semilla de esos frutos y luego hervir la pulpa del fruto para rescatar la semilla y poder hacer plantines de nativas, ¿no? Entonces eso sería como una forma de no perder esa práctica, de seguir compartiendo los arropes, de seguir compartiendo alrededor de la olla y del fogón y las historias que se tejen alrededor de esos arropes, que muchas veces son colectivos, participan muchas personas, y bueno, y a su vez también seguir reproduciendo el bosque, ¿no? Porque esos plantines o son destinados, por ejemplo, a escuelas, para talleres de educación ambiental, o están destinados a reforestar algún área quemada. Así que yo también me fui por las ramas, pero gracias por la pregunta, y el Guille levantó la mano. Vinieron dos cosas. Una es cómo, en esto de cómo acercarnos con las prácticas en lo material del cuerpo puesto en función de qué cosas, conectarlo con lo que, unas recomendaciones que decían la Juli en el conversatorio de agroecología, digamos, el participar de esas economías, porque hay una cosa también que es, bueno, si vas a pasar de este lado de la realidad, si entras al capitalismo vas a ser traducido de cierta forma, cosa de que encuentres quinoa en la góndola del peor supermercado, ¿no? Entonces tienen que sufrir todas esas traducciones y transformaciones para quitártelo de las manos, traerlo de este lado del mundo y que a su vez este lado del mundo no se acerque mucho al tuyo. También hay algo de eso que no se dice, ¿no? Que no es solamente te robo esto como un producto mercantilizable, te robo la quinoa, me llevo la ropa y lo pongo en un lugar, tipo un topping de un risotto en un restaurante muy caro. Pero también hay una cosa de que como yo ya me lo traje, la gente no va a ir a buscarlo ahí, no se va a enterar de que quedan, de que hay ese anterior. El otro día hablábamos con la diferencia del pasado y lo anterior de Pascal Quiñard, de como que el pasado es lo que ocurrió, el suceso ya ocurrido, y lo anterior es lo que de eso sigue vivo hoy en día como una filogenia que tiene su existencia presente, pero que arrastra todo eso anterior, ¿no? Y la Val, no tuvimos tiempo y ya seguramente vamos a ir cerrando, pero hace un trabajo arqueológico donde ven una lupa frutos conservados alrededor a veces de los fuegos en donde se cocinaban o cerca de los lugares donde se almacenaban, y lo ve como una piedrita, ¿no? Como un frutito mantenido, ese anterior, porque está todo ese pasado que está hoy, eso que es lo anterior acá vivo, ella lo rescata como un resto arqueológico y de ahí interpreta y reconecta. ¿Y qué se dirá en el futuro, dentro de 500 años, de empezamos a cuidar la semilla? Todo lo que dice, toda esa información que sacamos hoy en día, no, estas se sentaban más allá y tiraban el frutito así después de hacer tal cosa, y ella reconstruía esos comportamientos, ¿no? Y decir, no, pero si ahora lo guardan en arpilleras colgado acá bajo techo, entonces eso a partir solo de un restito de un fruto que se mantuvo ahí cientos de años, y qué interpretaciones se va a hacer de cuando se vea que se empezó a cuidar la semilla, separar la pulpa de la semilla. Y bueno, yo ya parece que se dijo un montón. No quiero que la gente se canse, se aburra, ¿viste? Crear las historias. Sí, vos en un momento, creo que en el dialecto Rizoma 1, con Anita Calviño y la Silvi Fenoglio, habías hecho la pregunta de, bueno, ¿qué historiografías estamos tejiendo a futuro? Y creo como que de eso se trata, de ir dialogando y seguir entramándonos. Y qué mejor alrededor de un fogón, alrededor de una comida rica, de un convite rico, de un arrope de chañar, de unos bolanchaos de mistol. ¿Hay formas de hacer arropadas hoy en día en Bueno, Córdoba? se hacen, Guille.
se hacen arropeadas, bueno, el testimonio que les voy a compartir un ratito de Ceci Galace, de la Reserva Semilla Madre, es una reserva, un vivero de nativas también. Ceci, a su vez, forma parte de la comunidad Taipichín, del pueblo Comechingón de San Marcos Sierra, quienes están haciendo todo un trabajo de indagación local sobre las comidas y los saberes de los abuelitos, las abuelitas de la zona, y también tratando de que esas prácticas sigan vigentes en los territorios, y a su vez convidando esto de que el monte es mucho más que árboles, que el monte es alimento, que el monte es medicina, que el monte es memoria, que el monte... La Ceci siempre dice que el monte es la memoria de los pueblos. A mí me encanta esa frase. Bueno, ellos hacen en general, bueno, la temporada de frutos nativos, entre enero y marzo, hacen colectas de los frutos que tienen allá, algarroba y mistol principalmente, y hacen la invitación a las arropeadas comunitarias, que suelen ser de 3 días, un día de colecta, otro día de cocción. La cocción, como les dije al principio, era bastante larga, son bastantes horas, y el tercer día como de envasado, y todos esos días, en realidad, la cocción es como la excusa, ¿no?, para encontrarse, y siempre, bueno, comparten ceremonias alrededor de un fogón, historias, se dan talleres de germinación de nativas, así que este próximo, ahora en febrero, marzo, todavía no está definida la fecha, vamos si quieren. Es hermoso, la verdad, el convite, el encuentro, me parece muy, muy potente porque va nutriendo esto de ir construyendo otras formas, ¿no? Sabemos que por ahí el monstruo es muy grande, el monstruo del extractivismo, del despojo, pero existen estos espacios de resistencia y de reproducción de la vida y de encuentro, de aprendizajes que están buenísimos. Así que, bueno, pueden buscar también Semilla Madre, creo que está en las redes como Semilla Madre, así todo junto. La Julia me pregunta si ya conté del Bolanchao. No, ¿querés contar vos? ¿Qué querés que cuente del Bolanchao? ¿Alguien conoce el Bolanchao? Seguro mi mamá, que está por ahí. No. Cecilia. No, yo porque fue lindo escuchar la historia, yo no voy a contar yo, pero me pareció re interesante además presenciar esto de que nadie, bueno, nada, que no podías encontrar como un poco gente que te contara y cómo fue bueno, nada, me parece re interesante que cuentes. Y porque de chiquita comía una cosa similar, pero nada que ver, era que mi madrina me hacía en una papa, le hacía un hueco y le ponía caramelo y quedaba como un chupetín en realidad. No tiene nada que ver con el Bolanchao, pero yo que amo el mistol, me imagino ahí. Bueno, nada, contá vos. Bueno, en general, como en este recorrido de aprendizajes de estos años, he tenido, bueno, me he encontrado con distintas personas que me han contado de distintas comidas. El bolanchao o el pichico, o por ahí también se lo conoce como mayaco, es una golosina que se hace con los frutos del mistol, que se hace, bueno, moliendo los frutos de mistol, y se hacen como unas pelotitas. Ahora no tengo para mostrarles porque me los olvidé en mi casa, pero quedan los carocitos del mistol adentro. Y se hace, bueno, una pelotita que se suele rebozar o en harina de algarroba, harina de vainas de algarroba, o en harina de maíz. Y bueno, y muchas personas me lo contaban, que se hacía antes, pero no lo estaban haciendo.
y unos compañeros que están trabajando en la costa de La Salina. Sí, lo que dice hay turismo de Santiago, eso es. El otro es un matambre arrollado, no sé por qué te sale como lanchado, Guille. Yo tengo fotos, pero no me fijé para tener una mano, para mostrarles. Bueno, y unos compañeros me hicieron volanchado ahí en la costa y me trajeron, me convidaron el volanchao, que lo hicieron con Don María y con la Susi, ahí en la costa de La Salina. Esa vez no pude ir porque me había quebrado justo, pero bueno, esa es una historia que se van tejiendo alrededor de las comidas y de ir compartiendo y alrededor de los vínculos, tejer vínculos y tejer encuentros. No sé si era eso que querés que contar o había algo más, pero bueno. Si quieren, como para, no quiero decir ir cerrando, pero estuvimos hablando un poco de, bueno, de muchas comidas invisibilizadas. Por ahí estamos acostumbradas a que comer sea, no sé, algo producto del cultivo o de nuestra huerta, por ejemplo. Quizás hoy les venía a convidar, y parafraseando a la Anita Calviño, una agroecología díscola. Ella había hablado de la jardinería díscola. Y bueno, de la fuerte impronta colonial, de esta invisibilización de las comidas del monte, que el monte nos da alimento, que el monte también es habitado por comunidades campesino-indígenas. Quería también contarles algo de que ya ha ido apareciendo, pero que en este momento estamos como en un proceso de revalorización, se está escuchando un poco más cada vez de las comidas de algarroba, de la harina de algarroba. Quizás nosotros quienes vivimos en las ciudades vamos a buscar, pedimos, no sé, o nos venden una galleta que dice ser de algarroba. Y eso me lleva a dos cosas. Por un lado, una invitación a que no nos pase, digamos, con estos alimentos, lo que nos ha pasado con otros alimentos, que es descontextualizarlos completamente y pensar que el alimento está reducido a solamente lo que viene en el paquete o lo que viene en el frasco, sino que cada vez que no sé, que tengamos la posibilidad de acceder a algún alimento, nos preguntemos de dónde viene, quién lo hizo, si tiene realmente si tiene en su contenido realmente lo que dice el envase, por ejemplo. Y ahí la Juli Estegiano y la Juli Torrico en el dialecto rizoma, donde estuvieron ellas, nos contaban de las ferias, la importancia de las ferias agroecológicas. Bueno, las ferias agroecológicas es un lugar donde podemos acceder a este tipo de alimentos del monte, quienes vivimos en las ciudades. Y también es eso, no solamente es comprar como modo supermercado, comprar e irnos, sino seguir tejiendo vínculos, ¿no? Preguntar de dónde viene. Seguro la persona que está en el puesto nos va a decir, bueno, esto lo aprendí a hacer de esta forma. Nos aseguramos que tiene la algarroba, harina de algarroba que nosotros estamos buscando y no harina de un desecho industrial, que en general las galletas industriales que dicen algarroba, en realidad es un desecho industrial, no es harina de nuestras algarrobas, nosotros la compramos por ahí sin saber. Y después pensar también en estos movimientos o en estos compañeras organizadas de asambleas ambientales, comunidades indígenas, que están en este proceso de retomar, de recuperar los saberes de los territorios que habitan, como invitarnos a prestar atención a eso, también para no olvidarnos de contextualizar los alimentos que consumimos. Y bueno, y si quieren, bueno, recién levantó la mano Sole, pero
Después les quería compartir la voz de Ceci Galace, que les conté, de Semilla Madre, que ella habla del proceso de recuperación de saberes en torno a los alimentos, las medicinas que están haciendo ahí en la zona de San Marcos Sierra. Si querés, Sole, hacer la intervención y después comparto el audio. Sí, yo por ahí lo que había comentado sonó fuerte y en realidad era un mensaje de esperanza, ¿no? Porque por ahí hay algo muy cartesiano que también se nos mete en la racionalidad, en la cuestión de todo es razón y todo va a entrar por la razón. Creo que el trabajo que haces es maravilloso porque sigue reproduciendo un conocimiento ancestral. Pero yo les quería contar algo fenomenal que sucede. Yo doy clases en secundaria y cuando yo les llevo semillas a los chicos y se las pongo en la mesa, es algo mágico que saben abrirlas. Yo no les explico cómo abrirlas. Yo estoy hablando de otra cosa. Y les doy de tusca, y les doy de algarrobo, y les doy de qué sé, y las abren. Y es como una cosa que las empiezan a separar y lo organizan y nunca le expliqué. Y mis profes de jardinería me dicen, pero vos no le das una pinza, vos no le das nada, no les doy nada. Entonces digo, hay algo que habita en lo originario, en los genes, en lo que está, que también guarda una información y que más vale que saber que el diente de león se come, es un datazo para cuando estos pibes tengan mi edad. Pero también que cuando todo se pudra, y van a ir y van a buscar ese, porque está, ¿no? Está en algún lado la información. Siempre está bueno tejer las redes y tejer las historias para saber más, pero también habita algo en lo que no sabemos, en el inconsciente colectivo, en el habitar la tierra, en ser tierra, ¿no? Muchas gracias. Esa era mi intervención. Gracias, Sole. Muchas gracias. Ahí puse, los saberes están en los territorios, que también es una frase que me compartieron. Yo muy preocupada por esto de la pérdida de saberes, que el desmonte viene, arrasa con el monte, con las personas y se pierden los saberes. Y en un momento me dijeron, bueno, Val, como cálmate un poco, ¿viste? Con la manito así. Bueno, pero los saberes están en los territorios. Como los saberes por ahí y las prácticas nos exceden como personas, ¿no? No es que somos depositarios de algo estanco, sino que están vivos en los territorios. Sí, entendemos los territorios como ese entramado de vida que venimos hablando. Bueno, si quieren, comparto el audio de la Ceci y después podemos hablar un ratito más de lo que surja ahí. A ver si me sale esta vez compartir. Háganme alguna señita cuando lo escuchen, porque yo no lo voy a escuchar. Bueno, en principio que hay una enorme cantidad de saberes que se han estado recuperando, porque en la provincia de Córdoba hubo, digamos, mucha discriminación y mucha violencia hacia los pueblos originarios y hacia los saberes de los pueblos originarios. Por lo tanto, hay que estar buscando y hurgando entre la gente más anciana o entre aquellos que han tenido la oportunidad de estar en las arropeadas o en las comidas o en el monte buscando su sustento, ¿no? La arroba, el misol, lo que fuere. Todos esos conocimientos hubo que ir a buscarlos, hubo que recuperarlos y estamos en eso, estamos en una recuperación de esos saberes. Y en la pérdida del conocimiento, en la pérdida de la memoria, hay mucha herida. Entonces, recuperarlo también es una sanación. Cada fruto del monte tiene su particularidad y su momento del año también, que eso modifica mucho también el entorno, ¿no? Si hace frío, si hace calor, si estamos haciendo una recolección en verano, hay que hacerla en determinadas horas, hay que hacerla muy rápido. Y se hace un aprendizaje colectivo y un compartir esos saberes.
para que todas las personas nuevas que están llegando puedan entender qué es un arrope, qué es un bolanchado, ¿no? ¿Qué es, cómo se recupera la harina o el café del algarroba, del mistol, del chañar, o cómo se recolecta una hierba para hacer té o para hacer medicina. Y son una gran defensa del monte en el sentido del aprovechamiento, de saber por qué el monte es tan importante. Es fundamental encontrar todos esos saberes, porque el monte es nuestra memoria, es nuestro sustento, es el amor por la vida. Entonces es muy importante volver a recuperar todos esos saberes, volviendo a ese aprendizaje colectivo, además, que es fundamental para poder tener todo ese conocimiento. Fue una búsqueda importante de ir a ver qué es lo que el monte nos da como alimento, como medicina, y cómo era eso antes, cómo era eso hace 100 años o hace 500 años, y hoy, a partir de la revalorización y de la defensa de este monte, volver a comer, a preparar, a recolectar, a cosechar. Lo que el monte nos da es una alegría y un trabajo constante para nosotros acá. Y bueno. Bueno. ¿Alguien quiere comentar? Alguito. ¿Vos qué Yo miel puedo tenés ahí? mostrar mi miel de mistol, no sé si que me pasó que además de ser fanática, porque me parece una miel muy rica en general y percibo las mieles de mistol, esta viene de semilla madre. Y cuando la abrí, es como que estaba el monte adentro de la miel, ¿no? Particularmente, no sé, bueno, me salen todas las palabras que nos han hecho asociar con monte, ¿no? Pero una miel así muy, bueno, muy impresionante. No sé, como distinta a otras que había probado y me imaginé, no conozco semilla madre, pero me imaginé cómo era semilla madre a través del olor de la miel, o sea, de los aromas que salieron de esta miel de mistol, que obviamente tiene un montón de otras especias acompañando, pero bueno, nada, esa sensación que contaba un poco ahí la Ceci, ¿no? O las palabras que traen las palabras de la Ceci. Gracias. Sí, hace poquito empezó la Ceci a tener ahí unas colmenitas. Está muy contenta. Está aprendiendo un montón, me dice. Y bueno, ese otro universo, ¿no? El de las abejitas. Vos que laburás con apicultoras, apicultores, cómo nos van conectando planta, animal humano, animal no humano, esas tramas alrededor de la miel, ¿no? Y de las abejitas. Así que gracias por traerlos. Ya le voy a decir que te gustó su miel. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Mami, ¿querés contar algo de cuando comíamos las moritas silvestres en la pampa de Achala? Bueno, mi mamá me enseñó a comer los frutos de silvestres. Sí, bueno, hola a todos. Soy Cecilia, la mamá de Naval. La mandó al frente. Sí, no me queda otra que contar, pero bueno, no tengo experiencia de monte, tengo experiencia de montaña, que es otra cosa. No hay tanto para sacarle, para vivir de la montaña, pero bueno, tiene sus otros encantos. Pero sí, lo que hay son las moritas, que no son moritas, ya de peinando canas me enteré que era una variedad de calafate, toda la vida le dijimos moritas,
Y después también he ido sabiendo que esas mismas moritas, repito que es un calafate, me he enterado que hace mucho tiempo que los chicos de las sierras en otras partes más lejanas a donde yo pertenezco, de toda la vida las han comido, y hay otras plantitas ahí también que tienen una frutita, bueno, la Vale se debe acordar cómo se llama, pero esas frutitas de la montaña, la Vale las come desde chiquitas porque yo se las enseñé. Ha sido muy lindo escuchar todo esto, las palabras de la Ceci me conmueven mucho, de eso de ir a, que los saberes están y hay que ir a buscarlos y hay que rescatarlos. Eso me conmueve muchísimo, me encanta ese trabajo que hacen. Y me habías preguntado del Bolanchao, en realidad yo no tengo nada para decir del Bolanchao porque supe que existía por vos, en realidad. Nunca me había escuchado ese nombre, y creo que son de esas cosas que hay que visibilizar y hay que hacer, hay que, digamos, que empiecen a formar más parte de el saber popular general, lo que se puede hacer con los frutos de nuestro monte. Ha sido muy linda la juntada y gracias por invitarme. Gracias, mami. ¿Alguien más tiene ganas de decir algo que les haya quedado en el tintero? Si no, queda pendiente ahí compartir las cartillas para que Eso, las lean. quería, aprovecho y comento eso, así como Dale. se ha ido bastante gente ahora, pero estuvieron, digamos, gradualmente, ¿no? Como en las charlas, pero después vamos a mandar por mail a todos, a quienes quedamos ahora y a quienes estuvieron hace un rato, el link a una carpeta del Drive, donde la Val nos compartió muy generosamente esas cartillas que mencionó antes, donde hay recetas. ¿Querés contar vos, Val, todo lo que hay en las cartillas? Sí, pensaba compartirles las cartillas de la algarroba y la tuna que hicimos con la Coca, la cartilla de la ropa de chañar que hicimos con la Ángela, y ahí hay unas plaquitas de como a dónde conseguir estos productos, estas comidas, que bueno, son alusión a las ferias agroecológicas y también invitación a buscar plantitas comestibles en el patio o en la maceta de cada uno. Así que eso, y también está el... Cuando lean la receta ¿Cómo? de la Coca, lo que me pasó a mí, acuérdense del audio, que fue la señora que habló en el primer audio, porque cuando la lean está toda transcripta como ella lo dijo, entonces ya tienen su voz. A mí me Qué pasó lindo eso, eso. seguro les pasa cuando ya escuchamos todas y todo el audio, cuando lo lean transcrito tal cual ella lo dijo, va a tener su voz también. Así que eso va a estar disponible en unos días, ya les vamos a avisar por mail, está subido al Drive hasta tal día para que puedan descargar las recetas y todas esas cartillas que menciona la Val. Y bueno, parece que agradecerte, no sé si hay algo más para decir, si vos, Val, no quiero echar, solamente también darte la oportunidad del descanso, después de hablar tanto y estar todos atentos, atentas, y vos también sobre todo. Si te parece, si no te queda algo por decir importante que vos quieras realmente, pero si no, me parece que hemos dicho un montón de cosas y si alguien quiere agregar algo es momento, eso. Si quieren derivar por otro lado. Sí, Si yo no, muy agradecida por el espacio, por haberse sumado, por haber compartido entre todos, porque esa es la idea, ¿no? De seguir tejiendo redes y seguir encontrándonos, ¿no? Volver a retomar los vínculos personales que por ahí a través, no sé, con las redes y todo, muchas veces nos olvidamos de que atrás hay personas. Así que bueno, agradecerles mucho nuevamente y
encontrarnos en el próximo Dialecto Rizoma. Dale. Muchas gracias a todas y a vos particularmente, especialmente, y también que nos llevemos de acá las prácticas, ¿no? Hábitos, prácticas, costumbres, a prestarles atención y ponerlas en la práctica real con el cuerpo cada día. Algo de eso. Muchas gracias. Bueno, besos y abrazos. Gracias. Gracias, Ceci.